Bienvenido, profesor. Su saludo. Encantado de estar aquí. Un enorme saludo para todos. Atarama Rojas es doctor en comunicación y magíster académico en la comunicación de la Universidad de los Andes de Chile. También realizó un máster en creación de guiones audiovisuales en la Universidad Internacional de La Rioja, España. Es docente e investigador en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura, Perú. Cuenta con el Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica, RENACIT. Es estratega en narrativa transmedia, orientado a la solución integral de problemas de comunicación, atendiendo las características del actual ecosistema de medios. Desarrolló una estancia de investigación en la Universidad de Navarra, España, y fue becado por el gobierno de los Estados Unidos por su relevancia en los estudios sobre narrativa transmedia para cursar el programa de Digital Influencer Experience Youth Engagement en Visiting Research del Center for Internet Studies and Digital Life de la Universidad de Navarra, España. Autor de más de 40 artículos científicos sobre narrativa transmedia y tendencias en la comunicación. Esta vitrina académica es toda suya, profesor. Adelante. Encantado, muchísimas gracias. Permiten un segundo para compartir la presentación. Y estamos aquí. Pues nada, comenzar agradeciendo nuevamente la invitación para estar aquí en la Universidad Monte Ávila, compartiendo este espacio para pensar lo que es el mundo digital, ¿no? Un tema tan interesante y tan actual y relevante, ¿no? La ponencia que se me invitó a brindar se titula El impacto digital en la responsabilidad social de las empresas. Permíteme un segundo para tener mayor visibilidad. Genial. ¿De qué hablaremos en esta sesión? Como hay un tiempo muy medido para compartir las ideas, yo he tratado de preparar 3 grandes reflexiones o 3 grandes ideas, 3 grandes capítulos, donde podremos conversar justamente o ir entendiendo los presupuestos para llegar a entender correctamente cómo es que se da actualmente el impacto digital o el impacto de la comunicación digital en la responsabilidad social de las empresas. ¿Cuál es el primer capítulo que quisiera compartir con ustedes? Es hablar de 2 cuestiones que han cambiado a partir justamente del impacto de la tecnología digital, que es cómo funcionan las relaciones entre los medios y cómo se genera valor en el mundo contemporáneo. Cómo se genera valor en la cultura de medios en el mundo contemporáneo. Para comenzar, muy brevemente, y haciendo una revisión muy rápida, valdría la pena conversar sobre la teoría de la ecología de medios. Me imagino que algunos integrantes de la audiencia de pronto la conocen. Es una teoría que tiene en realidad a sus entre sus precursores justamente a Marshall McLuhan, que lo mencionaban al inicio de estas jornadas, y también al autor Neil Postman, autores que ya por el año 1960 ya planteaban algunas ideas. Yo quería resumir 2 ideas fundamentales de esta teoría, la teoría de la ecología de medios. ¿Qué plantea esta teoría? La teoría plantea que los medios se encuentran actualmente relacionados como especies que forman parte de un mismo sistema. Esta primera idea es muy importante. Los medios no son unidades aisladas que funcionan en sí mismas, sino que los medios se encuentran relacionados como especies dentro de un sistema. Y la segunda idea es la siguiente: el nacimiento, el surgimiento, la aparición de una nueva especie altera el conjunto del sistema y genera cambios en el consumo. Vamos a reflexionar un poquito en torno a esta idea, ¿no? Ustedes imagínense finales del siglo pasado, la década de los 80, para ser más claro, y en ese momento de pronto teníamos nosotros prensa, radio y televisión como los 3 grandes medios. Entonces uno piensa, ¿qué relaciones pueden tener estos medios, ¿no? De pronto, ¿cómo influyen entre ellos? Y uno podría pensar que tienen cierta autonomía. Pues bien, aunque en el siglo pasado costaba un poco más explicar esta teoría, hoy por hoy podemos ver que todo está interrelacionado. Todo está íntimamente relacionado cuando hablamos de comunicación y de medios. Pensemos, una radio tradicional. Es impensable ya una radio tradicional sin plataformas digitales, donde aprovechen imágenes, donde incluso se transmitan videos. Pensemos en la prensa tradicional. Hoy por hoy es impensable la prensa, o sea, ya no creo que exista en el mundo ningún diario que no tenga a la vez su página web, que no tenga a la vez
sus plataformas en redes sociales, como puede ser Facebook, Instagram y demás, sino que todo este ecosistema está íntimamente relacionado. Y es muy importante entender que conforme sigan apareciendo más medios o más plataformas, irán enriqueciendo este ecosistema. El mundo digital llegó para transformar el ecosistema y para generar cambios en el consumo. ¿Cuál es o qué ha puesto de relevancia esto? Es una buena pregunta, ¿no? Y aquí me gustaría compartir con ustedes este concepto o esta teoría que viene muy alineada a lo que compartía el ponente en la sesión anterior, que es la teoría de la economía de la atención. La economía de la atención. Vamos a tratar de pensar un poco en lo que ocurría también antes para ver cómo aplica el día de hoy, ¿no? ¿Qué vendían los diarios, por poner un ejemplo, ¿no? O cómo funcionaba el modelo de negocio de la prensa. ¿Cómo funcionaba tradicionalmente el modelo de negocio de la prensa, ¿no? Pues bien, la prensa tenía un número de lectores, un conjunto de lectores, y lo que hacía era decir, bueno, organizaciones, empresas, marcas, yo les vendo a este número de lectores, yo les vendo la atención de este número de lectores y ustedes me van a pagar por colocar publicidad dentro de mi medio, ¿sí? Entonces, fíjense cómo funcionaba, ¿no? En realidad, lo que movía el negocio era vender la atención, vender el consumo de la gente que podía adquirir un diario. Lo mismo pasaba en la televisión, lo mismo pasaba en la radio, lo mismo pasa en general ahora también en el mundo de hoy, ¿no? ¿Qué hacen las redes sociales? Las redes sociales realmente lo que interesan o lo que buscan es que la gente permanezca más tiempo, preste mayor atención a sus contenidos para poder luego colocar publicidad en ese entorno, ¿no? Hay una anécdota muy simpática cuando le preguntan al CEO de Netflix, fíjense, cuando le preguntan al CEO de Netflix cuál era su competencia, el CEO de Netflix responde lo siguiente, es una afirmación muy contundente, dice, mi competencia es el sueño de las personas, son las horas que mi audiencia duerme. Lo tenía muy clara porque, es decir, cuando uno está en la noche con su dispositivo móvil, terminando de ver un capítulo de una serie que le gusta, en realidad con lo que compite Netflix no es con otra serie, no es con otro contenido, no es con un diario, no es con otra red social, no es con una red social, es con las ganas de dormir de esa audiencia. Porque los medios, las plataformas actualmente tienen esa tensión, esa búsqueda por capturar la atención. Ahora, partiendo de aquí, a mí me gustaría reflexionar sobre lo siguiente. Entonces, en el nuevo ecosistema, que no es el mismo ecosistema del siglo pasado, sino es un ecosistema donde la comunicación digital ha permitido ingresar muchas nuevas plataformas, dentro de ellas las protagonistas del entorno actual son las famosas redes sociales, la pregunta es, ¿cómo es que se genera valor actualmente? ¿Cuál es el núcleo de ese valor? Si tradicionalmente uno podía decir, bueno, lo que yo voy a tener como valor principal, que luego puedo rentabilizar, que luego puedo convertir en dinero, es la atención de la audiencia, es el consumo de la audiencia, hoy por hoy eso es la base, es el presupuesto básico para pensar cómo son las dinámicas de valor en el entorno contemporáneo. Y esto yo quiero dejarlo muy en claro porque es muy importante entender que el consumo es el principio, es el mínimo minimorum para comenzar a hablar de construcción de valor en el mundo contemporáneo, en un entorno donde las redes sociales han alcanzado un nivel de penetración muy alto, ¿no? Y yo les traigo esta pirámide, que es una pirámide de generación de valor en el mundo contemporáneo, ¿no? Imaginen ustedes, ¿cómo se genera valor realmente en el mundo contemporáneo? Cualquiera de la audiencia podría imaginarse sus 4 minutos o 5 minutos que de pronto le puede dedicar a su dispositivo móvil en la plataforma de Instagram, por ejemplo, ¿no? Estar en Instagram es consumo, pero uno puede estar deslizando la pantalla durante varios minutos y nada de lo que he visto realmente le ha supuesto una vinculación real.
Por eso hay un nivel superior, que es el nivel de interacción, ¿no? Es el nivel de interacción cuando uno, además de ver los contenidos, de consumirlo, puede regalar un like, puede regalar un comentario, puede comenzar a interactuar con esa publicación. Eso ya supone que la persona le está atribuyendo más valor a ese contenido que como si meramente pudiera consumirlo. Pero por encima de la interacción hay un nivel más, bueno, dos niveles más, pero hay uno que es el nivel de la apropiación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que uno no solo consume el contenido, no solo interactúa el contenido, sino que es capaz de hacer suyo ese contenido. De relacionarse con ese contenido y decir, esto que está manifestado aquí me representa. Yo comparto esas ideas, comparto esa iniciativa, comparto esa proclama. Y entonces uno es capaz de compartir un contenido agregando texto y lanzarlo a través de una story en Instagram. Entonces uno ya no solamente que lo consume o que interactúa, sino que hace suyo ese contenido, se ve reflejado en ese contenido. Y el nivel superior, que está muy relacionado con el tema de los prosumers, es el nivel de creación. Cuando ese contenido te implica a un nivel sumamente alto, en ese momento, en ese preciso momento, uno es movido incluso a crear nuevo contenido a partir de eso, a generar nuevas formas de decir aquello que el contenido le ha generado. Entonces, en esta escala, como podemos ver en el entorno de las redes sociales, recordemos, en este ecosistema nuevo, ya el consumo se da por descontado. Consumir algo es la forma más pasiva de relacionarte con un contenido y por tanto es lo que genera menos valor. Sin embargo, si vamos subiendo en esta pirámide, conforme el público, la audiencia, el usuario interactúa, se apropia del contenido o crea su propio contenido para seguir reforzando esas ideas, es cuando se genera mucho más valor. Entonces, esta es la primera idea que quería compartir. El ecosistema en el que nos movemos es un ecosistema distinto donde la generación de valor apela a otro tipo de actividades que no son las actividades que tradicionalmente adquirían valor en el ecosistema del medio. Segunda cuestión que quería traer. ¿Cómo se da entonces ahora las relaciones con y entre los medios? ¿Cuál es el nuevo paradigma que se desarrolla si entendemos el nuevo ecosistema y la nueva forma de generar valor? Lo primero es que la persona se empodera. Y esta es una variación muy, muy interesante. Este es un cambio muy interesante porque si de pronto antes se utilizaba mucho la terminología público, audiencia, y eran un conjunto de cifras anónimas, hoy por hoy la gran protagonista en el actual ecosistema de medios es la persona. No se trata en el nuevo ecosistema de medios fundamentalmente de la tecnología. Se trata de personas que están buscando satisfacer unas expectativas y unas necesidades en su interacción con los medios, en su interacción con los contenidos. Entonces, para ir llevando ya estas reflexiones al mundo de la responsabilidad social empresarial, entonces cuando una empresa quiere realmente generar impacto en el actual ecosistema de medios, tiene que ser capaz de entender a las personas, de entender a su público, de entender las expectativas que tiene. Y aquí hay un concepto muy importante, que es un concepto que en realidad surge en los estudios sobre televisión, cuando se descubre que la audiencia no era una cifra que reflejara realmente un consumo adecuado del contenido, ¿no? ¿Cuántos de nosotros de pronto podemos tener la radio o la televisión de fondo mientras realizamos otras actividades? Entonces surge este concepto en los estudios de televisión, que es el concepto de engagement, y se comienza a trasladar este concepto a diversos ámbitos. Y es muy interesante porque el engagement hoy por hoy tiene muchas facetas. Uno pone la palabra clave engagement en un buscador académico y hay muchísima investigación en torno a un engagement que puede ser también una cifra porcentual, un índice que junta nivel de consumo, nivel de interacción, nivel de participación de la audiencia, hasta un engagement mucho más cualitativo,
que tiene que ver con justamente la vinculación emocional que ha generado la audiencia con el contenido. Lo clave es lo siguiente: si la audiencia ya no solo nos interesa en cuanto consume, sino que tiene otro tipo de actividades, es sumamente importante que la búsqueda que tiene una organización, una marca, al momento de generar contenidos, al momento de difundir algo, es generar engagement con esa audiencia. Es realmente conectar, vincularse con ellos. ¿Y cómo se logra eso? Utilizando las dinámicas propias del actual ecosistema de medios, ¿no? Esto es muy interesante. ¿Qué es lo que busca el público hoy por hoy? Busca experiencias de consumo y participación enriquecidas. Experiencias de consumo y participación enriquecidas. Esto quiere decir, no me quiero sentir un sujeto pasivo. No quiero ser alguien que recibe un mensaje. Quiero ser alguien que a la vez que puedo estar consumiendo, paralelamente puedo estar aportando. Y esto de la participación yo creo que está en el núcleo de cómo se están formando las dinámicas de comunicación y las dinámicas de generación de valor hoy por hoy. Y yo siempre, para poner en relevancia el tema de la participación, recurro a un ejemplo, a una anécdota que me parece que es extraordinaria, ¿no? Podríamos decir, es el resultado de una observación participante mía respecto a un comportamiento de alguien de mi familia, ¿no? Yo tengo una sobrina de 11 años, maravillosa, extraordinaria, encantadora. Y ella ya está en la edad en la que comienza a tener ciertas inquietudes por querer hacer cosas, ¿no? Entonces, una de las inquietudes que le había surgido era el de la pastelería. Entonces, le gusta cocinar algunas cosas, siempre con supervisión adulta, y ahí está tratando de explorar. Entonces, en mi familia tenemos una tradición muy simpática, que es que mi madre suele preparar los pasteles, la torta. No sé cuál es el nombre internacional latinoamericano, pero bueno, esta es la torta que se comparte en los cumpleaños, los pasteles. Y mi sobrinita le pide ayudarla, le dice, mami Eli, dice, quiero ayudarte. Y es muy interesante porque mi madre, una mujer sabia, tratando de cuidar a mi sobrinita, le dice, bueno, por favor, te voy a dar estas dos tareas. Tarea 1, por favor, bate los huevos. Y tarea 2, prepara el molde, por favor. Colócale mantequilla y harina. Mi sobrina no hizo absolutamente nada más, cuidando que efectivamente no se enfrente al fuego o a algunas cosas que podrían ser peligrosas en ese momento para ella. Entonces se termina de preparar la torta, el pastel, y llega el momento de repartirlo, ¿no? Se canta el famoso cumpleaños feliz y comienza a repartirse la torta. Yo en ese momento me quedé observando a mi sobrina y me llamaba mucho la atención, primero, la ilusión con la que ella veía cómo se repartía el pastel, pero después tuvo una acción que para mí dibujaba completamente la importancia de la participación, o lo que la participación genera en el público, en el usuario. Cuando los invitados, estoy hablando de tiempo prepandemia, ¿no? Cuando los invitados comenzaban a comer la torta, mi sobrina se les acercaba y les decía, mirándole a los ojitos y con esa cara súper encantadora, decía, ¿te gustó? ¿Está rica? Yo la hice. Ese nivel de vinculación, ese nivel de engagement que generó mi sobrinita con el producto que había alcanzado, es lo mismo que pasa con los usuarios cuando están interactuando con un contenido que les propone una marca. Cuando ellos solo reciben, pues bien, tienen un nivel de disfrute. Cuando ellos además interactúan, aumentan su nivel de disfrute y de vinculación. Cuando ellos además se apropian, es un fenómeno del que se podría hablar ahora, aumentan su nivel de disfrute y de vinculación. Pero cuando ellos se sienten partícipes de lo que está haciendo la marca, la organización, la empresa, el medio, su nivel de vinculación se dispara y prácticamente se convierten en algo que en la cultura actual se denomina fans. En fans de esos contenidos, en fans de esas marcas. Y aquí voy a hacer una mención importante a un tipo de contenido que ha adquirido mucha relevancia en el ecosistema actual, que son las historias. Esto no es nuevo ni es de esta década, de hecho en el siglo pasado, por los años 60, se dio un fenómeno, el famoso narrative turn, que es un fenómeno en el que varias ciencias vinculadas a las ciencias sociales, ciencias neuronales, ciencias como la psicología, comienzan a darle mucho valor a las historias, ¿no? Descubren que las historias
son aquel recurso que permite inmediatamente captar la atención de la audiencia, y dicen qué importante es transmitir mensajes a través de las historias, no solo que capturan la atención, sino que además son capaces de despertar empatía emocional, conectan emocionalmente, y además de despertar la atención y de conectar emocionalmente, son capaces de condensar mucha información haciendo foco en un sentido. Haciendo foco en un sentido. Y esto es importantísimo porque las historias que han adquirido mucha relevancia en el entorno contemporáneo, claro, son esta herramienta que se ha puesto muy de moda, no solo por una cuestión de estar a la moda, sino porque realmente tienen un elemento antropológico de fondo muy importante, o sea, despiertan la atención, conectan emocionalmente y transmiten un sentido. Entonces, ayudan justamente a empatizar, a conectar. Y con esto yo me permito cerrar la segunda idea. ¿Cómo son las relaciones con los medios ahora? Pues primero, centrarnos nuevamente en la persona, una persona con necesidades, inquietudes, expectativas, historia y biografía, que quiere enfrentarse a un contenido. Las marcas han de buscar generar engagement con esas personas. Esto quiere decir una conexión profunda y real, un compromiso con las personas. Para lograrlo, han de apelar justamente a un consumo y una participación enriquecida. Y en este contexto tienen mucho valor las historias. Todo esto bajo una premisa matriz extraordinaria. En el actual contexto, toda empresa, toda marca, toda organización es un medio. Lo voy a volver a repetir porque es una de las ideas claves para recordar. Toda empresa, toda marca, toda organización es un medio. Y como medio ya no necesita, ya no requiere, y de hecho esto ha traído consecuencias, pero esa sería otra conferencia, ya no requiere de las plataformas de exhibición tradicionales, ¿no? Les contaba al inicio de esta conferencia cómo la prensa tradicionalmente vivía de ser esa ventana de exhibición que necesitaban las organizaciones para alcanzar a los públicos, ¿no? Entonces era como un mediador de visibilidad. Hoy por hoy la prensa ha salido de la ecuación, porque cualquier organización, cualquier empresa, cualquier marca puede crear una página web con poco presupuesto, puede generar muchos medios propios, estoy hablando de todas las redes sociales, puede generar contenido para viralizarlo a través de internet. Entonces ya la prensa sale de la ecuación y todas las marcas pasan a tener contacto directo con su público, que además puede ser un público hiper segmentado gracias a toda la Big Data, que ofrece información acerca de los usuarios. Entonces, este cambio en cómo se dan las relaciones con y entre los medios es muy importante al momento de pensar el núcleo de esta sesión. El núcleo de esta sesión, que es cómo entendemos entonces la responsabilidad social empresarial en un contexto digital, o cómo vamos a repensar ese impacto del mundo digital en la responsabilidad social empresarial. Entonces yo, cuando me invitaban a esta grata tertulia, esta grata ponencia, enviaba esta frase, como frase que condensaba todas las ideas que les quería transmitir, ¿no? En el actual ecosistema de medios, la responsabilidad social de las empresas exige especial integridad y coherencia. Fíjense, especial integridad y coherencia, porque el decir es rápidamente contrastado con el hacer y el ser de cada organización. Voy a dividir el análisis de esta frase en dos ideas claves. Primero, en el actual ecosistema de medios se exige integridad y coherencia. Y esto nos lleva a esta idea central. Es importante que todas las organizaciones, marcas, empresas tengan claro un propósito y sean capaces de visibilizar y hacer realidad ese propósito. Hoy, una organización centrada o que tenga como único pilar la búsqueda de generar dinero, es una organización condenada a no conectar con la audiencia, condenada a quedar en el olvido pronto, porque se requieren propósitos para conectar con la audiencia, propósitos para proponer y que ese consumo pueda escalar a los siguientes niveles de generación de valor. Sin un propósito es muy difícil ser sostenible.
Entonces, esa integridad y esa coherencia requiere de un propósito, pero un propósito que no solo sea dicho, sino que sea materializado, sea realidad. Porque hoy por hoy, gracias a la tecnología digital, gracias al entorno digital, todo lo que diga una empresa será rápidamente contrastado. Rápidamente contrastado. Y la audiencia, el público, quiere ver que está en el hacer y en el ser de cada organización. Entonces, esto es muy importante. ¿Cuántos casos hemos visto de empresas o organizaciones que dicen algo y que cuando sus prácticas internas no se reflejan, tienen inmediatamente crisis tremendas de reputación en el entorno digital? Y cualquiera podría decir, bueno, pero una crisis de reputación es una crisis superficial. No, está demostrado cómo eso impacta en su valor de bolsa, en su valor de mercado de esas organizaciones. Entonces, un propósito claro que esté en el ser, en el hacer y en el decir. Y aquí en el decir vamos a ir justamente al mundo de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Sobre eso también podríamos hablar muchísimo, porque, digamos, en las últimas décadas, el paradigma de lo que es la responsabilidad social empresarial ha estado muy en entredicho. Yo me permito hacer una catalogación, una jerarquía o una propuesta que resume varios de estos paradigmas propuestos, ¿no? ¿Cómo se entiende la responsabilidad social empresarial? ¿Y cómo lo vamos a vincular luego con el ser, el hacer y el decir? Pues una responsabilidad social empresarial que podríamos denominar en su nivel más, más bajo, de pronto que se corresponda con una vertiente histórica muy antigua, que podríamos llamar la responsabilidad social empresarial como acción complementaria, ¿no? Como ese que llega la municipalidad y dice, oye, necesito un sponsor, necesito que me ayudes con este proyecto que yo estoy sacando adelante, y la empresa dice, perfecto, vamos a destinar unos recursos a esa acción complementaria que ni siquiera yo como organización o empresa estoy moviendo, sino que ayudo a alguien, o se está en la comunidad gestando una acción y vienen a pedir que por favor se otorguen unos fondos y la empresa dice, ya, esta es parte de mi responsabilidad social empresarial. Destinar algunos fondos para ciertas actividades que diferentes públicos que forman parte de mis stakeholders requieran, ¿no? Así influyo positivamente en mi entorno. Este nivel, o sea, es un nivel en realidad muy bajito. Después hay un nivel superior que yo creo que muchas empresas lo practican hoy por hoy, que es el nivel de proyectos sociales. Esto quiere decir, yo me tomo tan en serio la responsabilidad social empresarial que yo lidero algunas iniciativas para impactar positivamente en algunos públicos de interés. Entonces, aquí es la empresa la que se pone el traje de la responsabilidad social empresarial y ejecuta diferentes acciones. Esto ya requiere de un perfil profesional con unas competencias de gestión mucho más importantes. Un nivel superior de cómo se puede entender la responsabilidad social empresarial, fíjense, es justamente pensar la empresa como un actor socialmente activo para mejorar la vida de las comunidades que le rodean y del mundo en general. En este nivel ya podríamos hablar de que justamente la empresa entiende su propósito y la responsabilidad social empresarial tiene una orientación muy clara a mejorar el entorno, a mejorar la vida de las personas que giran en torno a la empresa y con ello mejorar el mundo. Entonces aquí hay un rol mucho más activo, es decir, la empresa tiene un propósito y su responsabilidad social radica en hacer real ese propósito. Y finalmente el nivel más alto, el nivel donde la responsabilidad social empresarial hoy por hoy en este paradigma adquiere mucha relevancia, que es, señores, la responsabilidad social empresarial no es otra cosa que hacer bien lo que la empresa ha venido a hacer. Si la empresa es una empresa con propósito, la responsabilidad social es hacer justamente responsablemente aquello que se quiere hacer. Ejemplos sobre esto hay sobre todo en las marcas con mayor tradición. Hay un caso que yo les invito a ver, por el tiempo no podré mostrarlo, que es el caso de Volvo. Volvo tiene una visión que su visión materializa su búsqueda de responsabilidad social empresarial, que es, yo busco como empresa que ninguna persona sea gravemente herida o muera en un accidente de tránsito.
Eso es lo que yo quiero. Así soy responsable socialmente, porque está en mi núcleo de negocio empoderar el bien que le hago a la sociedad. Entonces, estos son los diferentes niveles. Y claro, cuando uno va subiendo en los niveles, hay una relación inversamente proporcional entre el decir, el hacer y el ser. Cuando uno realiza solo acciones complementarias, claro, el decir queda un poco forzado, incluso queda mal. Uno cuando dona dinero para una actividad, es difícil decirlo, porque está en el límite entre lo políticamente correcto. Sin embargo, cuando forma parte del núcleo de negocio de la responsabilidad social empresarial, el decir forma parte de lo que debe ser, porque tú eres eso, haces eso y lo comunicas correctamente. Y aquí es cuando yo hago la reflexión final, ¿no? Qué interesante es entender la responsabilidad social empresarial, justamente, y voy a poner énfasis en una palabra, como la responsabilidad social, social, empresarial. Esto quiere decir una responsabilidad que es capaz de involucrar a su público para las acciones que hace como forman parte de su núcleo sean capaces de generar engagement, vinculación, y así la gente que recibe el mensaje de la comunicación de la responsabilidad social empresarial no solo interactúe y apropie, sino que se tome ese propósito como suyo. Y por tanto, la responsabilidad social empresarial se convierte en un activo extraordinario de la empresa para conectar con sus públicos. Y bueno, les doy las gracias por haberme escuchado, creo que me excedí un par de minutos, pero esto era lo que quería contar. Entonces, no sé si habrán algunas preguntas. Bien, aquí estamos, continuamos con el profesor Tomás Satarama Rojas. Gracias por su participación. Ya llegó una pregunta. ¿Qué tan beneficioso puede ser que las empresas y marcas tengan el control total de sus comunicaciones digitales? Sobre todo cuando las unidades digitales internas podrían no tener al personal suficientemente capacitado para asumir ese rol muy frecuente en nuestros países. Sí, no, es un tema muy interesante porque como estamos en pleno cambio de modelo, ahora el fenómeno que ocurre aquí en Perú, que lo cuento por si de pronto es ilustrativo de lo que puede ocurrir en otras latitudes, es que los departamentos de comunicación o las direcciones de comunicación están engrosando mucho su, su espectro de funciones, ¿no? Además de contar con consultoras externas, claro, tienen gente que trabaja en estrategia, gente que trabaja en generación de contenidos, ejecutivos que están tratando de atender a los diversos públicos de una organización para luego darles visibilidad. Pero lo cierto es que el rol de la comunicación ha adquirido mucha más relevancia. Esta tendencia no va a frenar, no va a frenar porque está claro que si no estás en el entorno digital, más que si no estás en el entorno digital, si no estás donde está la atención de tu audiencia, prácticamente pierdes posicionamiento, pierdes reputación, pierdes conexión con tu audiencia. Entonces es importante estar. Y si la gente naturalmente está en el entorno digital, pues las empresas tendrán que estar en el entorno digital y tendrán que ser capaces de generar contenidos de valor, generar propuestas que sumen al posicionamiento de la organización, que comuniquen adecuadamente lo que se quiere, lo que se busca, este propósito del que comentaba. Entonces, el riesgo existe porque muchas veces no se cuenta con los estrategas adecuados, pero hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo y hay que asumir que en lo que se viene, la presencia de los profesionales de la comunicación en el mundo empresarial va a crecer porque cada empresa es ya un medio. Cada empresa es ya una ventana de exposición al mundo a través de todas las plataformas digitales. Y ustedes piénsenlo rápidamente. Piensen en el número de seguidores que pueden tener las love mark que ustedes prefieran. Y dirán, claro, es que esta marca, comunicándome algo a través de esta plataforma, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, la que prefieran, según su público objetivo, puede llegar directamente a su usuario. Entonces, la comunicación convierte al público en un interlocutor directo con la marca. Y la marca tiene que estar en condiciones de dialogar con este público. Entonces, es una demanda creciente que habrá que responder con total responsabilidad, digamos.
Muchas gracias, profesor Tomás Atarama Rojas, por su participación. Hay otra pregunta para usted. ¿Y esa visión donde las empresas no necesitan de las agencias de publicidad están coordinadas o condenadas a desaparecer? Eh, Aquí es importante aclarar una idea, ¿no? Las reflexiones en torno a lo que va ocurriendo en el ecosistema de medios y en cómo se relacionan las empresas con sus públicos suelen presentar diferentes paradigmas que muchas veces conviven. Y qué interesante es esto, porque se relaciona justamente con la teoría de la ecología y la comunicación, ¿no? Estos paradigmas conviven. Yo les he mostrado 4 propuestas de cómo se puede entender la responsabilidad social empresarial. Y claro, aunque uno diga, es que yo voy a apostar por aquella visión en la que la responsabilidad social empresarial es el ADN de la empresa y por tanto se traduce en el bien hacer, en el buen hacer, en el hacer con propósito, eso no nos libera de la respuesta que debemos dar a la comunidad, por ejemplo, para atender algún pedido específico que se nos pueda hacer como organización relevante del entorno, para impulsar algún proyecto social, para alcanzar algún público o stakeholder que nos interese especialmente, para tratar de impactar en el entorno más cercano, no nos libera de eso. Es decir, muchas de las visiones respecto a lo que ocurre con los medios y las relaciones entre las empresas, los medios y los públicos conviven. Entonces, aquí lo importante es marcar una tendencia y la tendencia es innegable. Esto quiere decir, las empresas, organizaciones, las marcas son un medio y tienen que gestionar una comunicación para dialogar directamente con sus públicos. Seguirán habiendo de pronto empresas que puedan gestionar parcialmente algunas de las acciones de estas marcas, empresas, organizaciones, pero pueden convivir. Ahora, la pregunta concreta era, ¿y estas empresas, marcas que creen que pueden vivir sin ningún tipo de visibilidad? Pues el tema es que, salvo que sea un bien necesario, un bien de primera necesidad, estará muy difícil crear valor. Y esto es importante tratar de distinguirlo. Es decir, las empresas funcionan o crecen por el valor que generan. Ese valor después se puede traducir en un precio. Para generar valor, tienes que ser capaz de conectar con la audiencia. Entonces, las empresas que tienden a crecer, que tienden a escalar, que tienden a funcionar en el largo plazo y ser sostenibles son aquellas que generan valor. Sin embargo, no sé, estoy pensando en alguna empresa de productos de primera necesidad que funciona porque es conocida y porque la gente va y tiene poca visibilidad, pues puede funcionar. Pero de allí a generar valor, a volverte una love mark que puede generar una vinculación especial y por ello tener un precio especial, va a ser difícil que ocurra si es que no tienes presencia en el entorno digital. Muy bien, y esto parece que tiene que ver con la planificación estratégica, porque también se deben generar unos indicadores que permitan saber si efectivamente esas líneas de responsabilidad social están dando resultados y de influencia en la comunidad. Aquí hay Total. una pregunta, y con esta cerramos, profesor. Aunque las empresas sean medios, ¿considera que la legitimación de la empresa en la sociedad se debe hacer desde los medios de comunicación independientes? Sí, claramente, aquí hay una lógica muy interesante para estudiar, ¿no? El medio dejó de ser necesario y al dejar de ser necesario, se coloca en el medio el valor exclusivo y específico que aportaba el medio. Antes era necesario para alcanzar a las audiencias, y en cuanto era necesario para alcanzar a las audiencias, gran porcentaje de la comunicación de las empresas pasaba a través de los medios. Era una necesidad. Se pierde esa necesidad por el actual ecosistema y claro, los medios comienzan a aportar un valor específico y exclusivo de su función. Entonces, los buenos medios, la buena prensa, esta prensa que es imparcial, que lucha por los ideales, que propone un mundo mejor, que lucha por la justicia, que lucha por la equidad, esta prensa puede aportar a cierta comunicación institucional corporativa un valor específico y especial, ¿no? En ese sentido, sigue siendo un punto en el que cualquier comunicación se reviste o recibe unos valores que vienen representados por la prensa y por el periodismo. Y por eso seguimos viendo anuncios. Pero también es cierto que la presencia de la publicidad en los medios tradicionales ha descendido muchísimo, pero eso no nos debería llevar a pensar que va a desaparecer
o que deja de tener algún valor. Tiene un valor, pero es un valor que justamente está asociado a lo que aporta específicamente, por ejemplo, un buen periodismo. Y eso es muy interesante porque para mí esta dinámica del entorno digital, estos cambios, lo que hace es revelar lo verdaderamente importante en cada lugar. Y así la prensa, el periodismo aporta valor en cuanto es sólido, solvente y respetuoso de sus valores como profesión. Y así se convierte en una ventana que reviste al contenido que puede salir allí de estos valores. Entonces, respondiendo, digamos, en síntesis a la pregunta, el periodismo sigue siendo necesario, el periodismo sigue siendo una ventana, pero que es una ventana que aporta unos valores específicos de la profesión al contenido que se intente difundir por esos medios, por esos canales. Excelente, profesor. Muchísimas gracias al profesor Tomás Satarama Rojas por su participación en este encuentro Digitalízate, Comunicación 3.0. Feliz tarde, profesor. Encantado de haber estado aquí. Muchísimas gracias a todos por su atención, que ya vemos que es muy importante, y por haber hecho las preguntas a la sesión. Un gusto, encantado, y que sigan disfrutando de este tan extraordinario evento.